Entonces, habíamos quedado con un problema por resolver que era este de acá. Eh, las tres cargas que de alguna manera, vaya a saber cuál, se mantenían fijas y estaban a 2 metros de distancia cada una. Y queríamos saber la carga que... queríamos saber la fuerza que la carga 3 le hacía a la carga 1, la fuerza que la carga 2 le hacía a la carga 1, que llamamos F31 y F21, y la fuerza total que esas dos cargas le hacían a la carga 1 en total. Entonces, como era una fuerza vectorial, había que calcular primero la fuerza 3,1 y después la fuerza 2,1 y hacer la suma vectorial justamente. Después, para calcular el ángulo, podíamos usar esta manera de acá o cualquier otra. Cualquier otra no, hay otra manera. Pero bueno, lo vamos a ir haciendo de a poco. Entonces, voy a borrar esto de acá. Y vamos a ir haciendo primero la fuerza 3,1, digamos. A ver. Esto de acá. A ver. La fuerza 3,1, que es la fuerza que la carga 3 le hace a la carga 1, era la constante, 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por, teníamos que poner el producto de las cargas, en este caso íbamos a tomar nada más que el módulo de la carga porque ya sabíamos que era atractiva, ¿no? Porque la carga 3 y la carga 2 son negativas, mientras que la carga 1 es positiva, o sea que en ambos casos es atractiva, o sea que nos quedamos nada más que con el módulo sabiendo eso que acabamos de decir. Entonces, el producto de Q1 y Q3 es 2 coulomb por 3 coulomb. Repito, estamos descartando el signo. Sobre la distancia al cuadrado, y la distancia es 2 metros. 2 metros al cuadrado. Acá pueden pausar porque voy a hacer algo que no les gusta que haga en el pizarrón, por eso no lo hago, pero acá es el hecho de que 2 metros al cuadrado son 2 al cuadrado 4 y metro al cuadrado me quedan metros al cuadrado. Así que voy a poner directamente 2 al cuadrado que es 4, metro al cuadrado es metro al cuadrado, entonces me quedan 4 metros al cuadrado. 4 metros al cuadrado. Bueno, entonces lo primero es decir, bueno, este metro al cuadrado se va con este metro al cuadrado. Coulomb por coulomb es coulomb al cuadrado, o sea que también se simplifica con esto. Y acá me queda, bueno, como es una fuerza, me queda newton, o sea que eso se ve bastante bien. Y acá me queda 9 por 2 por 3 dividido 4. O lo que es lo mismo, simplificar esto con esto, me queda un 2 acá. O sea, 9 por 3, 27. Dividido 2, 13,5 por 10 a la 9 newton. Que es una fuerza enorme, pero hay que tener en cuenta, ya vamos a tener un poco más de experiencia con las cargas. Una carga de un coulomb también es una carga enorme como para tenerla aislada en algún lugar. La otra fuerza era la fuerza que la carga 2 le hace, algunos sea la fuerza 2,1. En este caso es la constante, 9 por 10 a la 9, newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Nuevamente, teniendo en cuenta que ya sabemos que la fuerza es atractiva, vamos a olvidarnos del signo de Q2. Entonces nos queda Q1 por Q2, hacemos 2 por 2, 4, o sea 2 por 2 coulomb por 2 coulomb. Y la distancia va a ser lo mismo, 2 metros al cuadrado. 2 metros todo al cuadrado, o sea 2 al cuadrado por metro al cuadrado, o sea
4 metros al cuadrado. Bueno, en este caso la simplificación todavía es más sencilla porque es metro al cuadrado, coulomb con coulomb, coulomb al cuadrado. Y acá 2 por 2, 4, dividido 4, también se simplifica. O sea que me queda 9 por 10 a la 9 newton. Después todo. Chao. F21 es 9 por 10 a la 9. Perfecto. Entonces, ya sabemos cuánto vale la fuerza que la carga 3 le hace a la carga 1. Todo esto es electrostática. Repito hasta el cansancio que estas cargas, no sabemos por qué, pero están fijas en el espacio. Entonces no se mueven. Bueno, ahora entonces lo que tendremos que calcular es la fuerza total, de la manera que ya había dicho anteriormente. O sea, esto forma un triángulo rectángulo. Lo pueden pensar como un triángulo así o como un triángulo así. De cualquiera de las dos maneras, los catetos son F21 y F31 y la hipotenusa sería la fuerza total. O sea que la fuerza total es la raíz cuadrada de F21 al cuadrado más F31 al cuadrado. ¿Está bien? O sea, 13,5 por 10 a la 9 newton al cuadrado más 9 por 10 a la 9 newton al cuadrado. Bueno, esto es para hacer en la calculadora. La verdad que lo tendría que haber hecho antes, pero bueno. 13.5 al cuadrado más 13.5 al cuadrado más 9 por 9 es 81. O sea que es la raíz cuadrada de 263.25. O sea que es 16.22. Bueno, ahora voy a verificar la cuenta. Espero que esté bien. Una de las cosas que siempre sucede cuando se hace esta suma vectorial, que no es más que aplicar de alguna manera el teorema de Pitágoras. Recuerden que siempre la hipotenusa tiene que ser mayor que el mayor de los catetos. ¿Sí? O sea que en este caso la hipotenusa tiene que ser mayor que 13,5, que en este caso es 16,22. 16,22 por 10 a la 9 newton, ¿no? O sea, 10 a la 9 son 1000 millones. O sea que 16,22 por 1000 millones. O sea, 16.022 millones de newtons. Es una fuerza bastante considerable. La otra cosa que pedía este ejercicio era calcular este ángulo. Yo había sugerido usar este resultado, junto con alguno de los dos catetos. Pero, ahora que lo veo, este ángulo, o sea, a ver, voy a graficar esto un poquito más en detalle acá. Si este era la F31 y este era la fuerza total, y yo quería, para dibujarlo de la misma manera que estaba dibujado, esto de acá es el ángulo que quería, ¿no? A ver qué ángulo formaba la fuerza total con la dirección, en este caso horizontal, llamémosle, o con la fuerza 3-1. Entonces yo decía, bueno, uso la fuerza total y la fuerza 3-1, pero si yo no quisiera usar eso,
vemos que esta distancia de acá es la fuerza 2,1. O sea que no hacía falta calcular primero la fuerza total para calcular el ángulo. ¿Por qué? Porque de eso que habíamos visto, o que ya habían visto no sé cuándo, de SOHCAHTOA, se los reescribo. SOHCAHTOA. ¿Qué era esto? El seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el opuesto sobre el adyacente. Entonces digo, a ver, si este es el ángulo que quiero buscar, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Pero hay una relación trigonométrica que me hable del adyacente y del opuesto. Y bueno, sí, hay. Es la tangente. La tangente de este ángulo, la tangente de este ángulo es el cateto opuesto sobre el adyacente. El cateto opuesto es la fuerza 2,1. Y el cateto adyacente es la fuerza 3,1. O sea, la fuerza 2,1 era... ¿Cuál era? Acá. Está acá. 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 newtons. Y la fuerza 3,1 era 13,5 por 10 a la 9 newtons. Por supuesto que si estamos hablando del resultado de aplicarle una relación trigonométrica a algún ángulo, el resultado me tiene que dar sin unidades. Efectivamente, el newton se va con newton, o sea que acá me queda un número. Y de hecho el número que queda, 10 a la 9 se va con 10 a la 9, es 9 sobre 13,5. 9 sobre 13,5 es 0,6 periódico. Y si yo quiero saber cuál es el ángulo, o sea, la tangente del ángulo es 9 sobre 13,5. O sea que el ángulo que estoy buscando es la tangente a la menos 1, o sea, la inversa de la tangente, la inversa de la operación tangente, de 9 sobre 13,5. Entonces hacemos eso. En la calculadora ya saben que la inversa de la función tangente se accede como shift. ¿Dónde está acá? Tangente. O sea, tangente a la menos 1 queda. ¿Se ve? No sé. Y entre paréntesis ponemos 9 dividido 13,5. Perfecto. Shift, apretáis 2 veces lo que no tengo que apretar. Tangente a la menos 1. Y entre paréntesis, ahora sí, 9 dividido 13,5. Perfecto. 33,69. Así como yo les recordaba que si tengo que calcular una fuerza resultante y esa fuerza resultante es la hipotenusa de ese triángulo, la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos. O sea, si el cateto, uno de ellos era 13,5 por 10 a la 9 y el otro 9 por 10 a la 9 newtons, el resultado tenía que ser mayor que 13,5 por 10 a la 9 newtons. Y efectivamente el resultado fue 16,22 por 10 a la 9 newtons. En este caso, lo que yo tengo que darme cuenta es que, bueno, si esta fuerza es 13,5, 10 a la 9 newton, y esta de acá es 9 por 10 a la 9 newton, esta fuerza de acá es mayor que esta. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser menor que 45 grados, ¿no? Porque esta fuerza está tirando más para allá. O sea que, si fuesen las dos fuerzas iguales, el ángulo sería 45 grados. Si esta fuerza es mayor, el ángulo tiene que ser menor, porque tira más para allá. Bueno, y efectivamente, 33,69 es menor que 45. O sea que es... todo es coherente. Aun cuando fuese coherente podríamos haber hecho mal las cuentas, pero por lo menos esto es coherente.
Bueno, otra cosa que habíamos hablado en la clase pasada era, bueno, primero lo irreal de esto, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para tener cargas fijas que se están atrayendo en este lugar del espacio, ¿no? O sea, las cargas van a tender a moverse. Bueno, y justamente que las cargas tiendan a moverse es lo que se llama, que las cargas tiendan a moverse no se llama de ninguna manera, pero cargas en movimiento sí se llaman de una manera y se llaman corriente eléctrica, ¿no? Justamente la corriente eléctrica son cargas en movimiento. Por lo general, en la vida cotidiana, en la industria, en lo que fuere, las cargas se mueven a través de conductores, de cables. Puede haber cargas, puede haber corrientes eléctricas, por ejemplo, en gases ionizados, como por ejemplo un tubo fluorescente, o en líquidos, o bueno, se pueden establecer corrientes eléctricas en otros medios. Pero por lo general estamos acostumbrados a que las cargas se muevan a través de cables, ¿no? Se mueven a través de cables. O sea, de materiales que llamamos conductores, ¿no? Como por ejemplo el cobre. La mayoría de los cables son de cobre. Tienen una particularidad esos materiales en sus electrones de valencia. Bueno, por ahora no viene el caso, por ahora. Pero lo que sí, vamos a decir que si hay una corriente eléctrica a través de ese cable, que vamos a simbolizar con la letra I, latina mayúscula. Y esa corriente eléctrica, que son cargas por unidad de tiempo, o sea, si fuera que estamos hablando de un río, como decía la clase pasada, hay que tener un poco de cuidado igual con esas cosas, ¿no? Porque ni los electrones son agua, ni los cables son un río, pero bueno, así como en un río el caudal se mide en litros sobre minuto, por ejemplo, la corriente eléctrica se mide en cantidad de carga sobre tiempo. En las unidades que nosotros estamos viendo, en el sistema internacional, la unidad de corriente eléctrica, qué mal que estoy escribiendo. Unidad de corriente eléctrica. Unidad de corriente eléctrica es el amperio. Bien escrito es amperio. El amperio, acá en Argentina se dice amperio. Ahora nadie le dice amperio, todos le dicen ampere. Ni siquiera, creo que se escribe ampere, pero todos le dicen ampere. En honor a un físico francés que se llamaba Ampère, ¿no? Y bueno, el símbolo es la letra A mayúscula, ¿ok? No confundir, porque el símbolo de corriente eléctrica es I, pero el símbolo A hace referencia a la unidad, ¿ok? La unidad de corriente eléctrica es ampere y el símbolo es A mayúscula. ¿Y a qué equivale un ampere? Bueno, habíamos dicho que la corriente era carga dividido tiempo. El ampere es coulomb dividido segundo. ¿Bien? Eso es un ampere. Es un coulomb por cada segundo. Es decir, si yo tengo una corriente de un ampere o de un amperio circulando por un cable, eso significa que por ese cable cada segundo pasa, digamos, una carga de un coulomb.
Un ampere es una carga, un ampere es una corriente bastante elevada para lo que en general nosotros podemos tener acceso en nuestras casas, qué sé yo. No sé, para tener corrientes de amperes serían las corrientes que circulan en cables que alimentan a motores o, qué sé yo, por ejemplo, la heladera o la plancha. Bueno, más adelante vamos a calcular justamente cómo se relacionan esos consumos hogareños y qué corriente está circulando en esos artefactos eléctricos. ¿Está bien? El tema sería preguntarse por qué habrían de moverse esas cargas y por qué se usan justamente cables que sean de cobre. ¿Por qué no se usan cables que sean de madera o de, no sé, de lo que sea? Bueno, en primer lugar, para que circule una corriente, ya habíamos visto en la clase pasada, es que entre los extremos de estoy buscando una pila que no sé, la habían dejado la vez pasada. Entre los extremos de ese cable tendría que poner, por ejemplo, una pila. Y una pila es algo que su característica es que entre sus extremos tiene una diferencia de potencial eléctrico. ¿Está bien? Si yo tengo una pila, nunca me acuerdo cuál era el positivo, es el que tiene positivo. Okay. Si yo tengo una pila, ponerle una cosa acá, así. Esta pila, acá. Este es el positivo y este es el negativo, ¿no? Esta era de 1,5 volts. 1,5 volts. O sea, el volt diferencia de potencial eléctrico, también llamado voltaje. ¿Está bien? Entonces teníamos la corriente eléctrica y lo que genera una pila entre sus extremos es una diferencia de potencial eléctrico. ¿Está bien? La unidad de diferencia de potencial eléctrico es el volt. Volt. ¿Está bien? Ampere, el amperio era en honor a Ampere, que era francés. La diferencia de potencial eléctrico es en honor a Alejandro, creo que se llamaba Volta, que era un italiano, que no tiene nada que ver con una altra volta en una heladería, sino con Volta, que tuvo mucho que ver con el desarrollo de esta parte de la física. El volt, bueno, por ahora lo dejamos, porque cuando veamos campo eléctrico vamos a ver lo que significa un volt, pero bueno. Y el símbolo, sí, es esta B corta mayúscula. ¿Okay? Entonces, para que circule corriente por un conductor, que ahora es medio vago esto que estoy diciendo, ¿no? Sabemos que los metales conducen la electricidad, por ejemplo la madera no, el plástico no, justamente a esos materiales se los llama aislantes. Pero si tenemos uno de esos materiales conductores y ponemos entre sus extremos una diferencia de potencial eléctrico, o sea una pila, va a circular una corriente. Bueno, y justamente el que da la relación entre la corriente que circula por un conductor y la diferencia de potencial eléctrico que hay en sus extremos es lo que se llama la ley de Ohm. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a borrar, total ustedes pueden pausar y nada más.
cuando yo tengo una pila, este es el símbolo de una pila. Una pila se simboliza como dos líneas horizontales, paralelas, una más corta que la otra. La parte más cortita es el polo negativo y el otro es el positivo. Y tengo un cable y además cierro ese circuito, se establece una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica. Esto dijimos que era un voltaje. Vamos a poner en rojo. ¿Está bien? Entonces, esta corriente eléctrica generada por este voltaje va a ser mayor o menor dependiendo de qué tan bueno sea este material para conducir la corriente eléctrica, o sea, qué tan buen conductor sea este material. La propiedad inversa, la de la conducción, se llama resistencia. R es resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. La unidad de resistencia eléctrica es el ohm. En este caso es un físico alemán, era un físico y militar alemán. O sea, tenemos el ampere, un francés, volta, un italiano, y ohm, un alemán. El símbolo de ohm es el más característico de todos, porque es una letra griega, que es la omega mayúscula. ¿Está bien? La unidad de resistencia, el símbolo es una letra griega. ¿Está bien? Entonces, de todos estos tres apellidos, el que más probablemente le suene, o le va a sonar, si no le suena más, le va a sonar de ahora en más, es justamente este último, porque este último sujeto fue el que enunció la ley que lleva su nombre. No sé con qué color escribirla, pero vamos a escribir con verde. Con verde no se ve mucho. Que es la ley de Ohm. Ley de Ohm. La ley de Ohm es la que relaciona justamente la corriente con el voltaje y la resistencia. ¿Está bien? Si un material es muy resistivo, significa que opone muchos inconvenientes al paso de la corriente a través de sí mismo. Por otro lado, el voltaje es lo que quiere que haya circulación de corriente. O sea que la ley de Ohm lo que dice es que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Está bien? Como todos saben, Resistencia es la capital de Chaco y cercano al Chaco está la provincia de Corrientes. O sea que esto podría ser como un conflicto entre provincias, ¿no? Porque mientras más resistencia, menos corriente. Es un chiste malo, pero es difícil no decirlo cuando se llega a este tema. La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Las unidades son... hay una mosca. Bueno, las unidades son
habíamos dicho, la unidad de corriente es ampere o amperio, la unidad de voltaje es volt y la unidad de resistencia es ohm. O sea que un amperio es 1 volt dividido 1 ohm. ¿Ok? Estas son las relaciones entre estas unidades. Recordemos que a su vez, el ampere era cargas en movimiento, era un coulomb dividido segundo. Bueno, podremos hacer un ejemplo de esto antes de pasar a los temas que vienen, que son, los temas que vienen son, primero, analizar cómo es que los materiales desarrollan su resistencia, ¿no? Vamos a ver que hay una propiedad de los materiales que se llama resistividad, y la resistencia depende no solo de esa resistividad del material, sino de la forma que tenga el material, de cuán largo sea, etc. Pero bueno, eso va a venir en otras clases. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo una pila, de 1,5 volts, como la que recién tenía por ahí, que ahora no sé dónde la dejé. Como esta de acá, las usuales son de 1,5 volts. Y cierro el circuito con un material que ofrece, qué sé yo, 3 ohms. Una cosa de notación de los circuitos es que, por ejemplo, esto que yo marco acá, esta línea con la que yo uno este dispositivo, este componente eléctrico llamado resistencia, y esta otra línea acá, ¿está bien? Tanto esta línea como esta línea de acá son, se supone, conductores perfectos, cosas que tienen resistencia cero. Toda la resistencia eléctrica la concentra este componente eléctrico. ¿Está bien? Bueno, entonces la pregunta sería acá. Por supuesto que yo cierro ese circuito, inmediatamente empieza a circular una corriente eléctrica. Bueno, este marcador no marca nada. Empieza a circular una corriente eléctrica. ¿Está bien? ¿Cuánto vale esa corriente eléctrica? Bueno, es bastante fácil de calcular con la ley de Ohm, porque yo sé que la corriente eléctrica es el voltaje, o sea, 1,5 volt, el símbolo es, ¿no?, dividido 3 ohm. Entonces, volt sobre ohm es ampere, perfecto, porque la corriente me tiene que dar en amperios, y 1,5 dividido 3 es 0,5. O sea que la corriente que va a circular por un circuito como este es 0,5 amperes. Ok, vamos a dejar por acá, y lo próximo que vamos a ver es justamente cuál es las resistencias, cómo se pueden fabricar resistencias. Bueno, después les muestro cómo es una resistencia en la vida real. Y bueno, ¿por qué se usa cobre en lugar de bronce o en lugar de aluminio? Aunque el aluminio se usa también, ¿eh? El aluminio se usa. ¿Y por qué en lugar de oro, ¿no?, o en lugar de hierro? El hierro no se usa. Aunque es un metal, ¿no? ¿Por qué será que no se usa? Bueno, esas cosas las vamos a ver.